Hola a todos y a todas. En este video vamos a trabajar otro tema de segundo año de bachillerato y es el tema 2.5. Se llama Gráfica de funciones exponenciales con simetría y desplazamiento y lo pueden encontrar en la página 114 de su libro de texto. Tenemos un problema que dice que tenemos que graficar las siguientes funciones utilizando simetría y desplazamiento. Les voy a explicar dos problemas. En el literal A tenemos la función f de x igual a 3 elevado a la menos x menos 1 y todo eso menos 2. Y en el literal B tenemos la función f de x igual a menos 2 elevado a la menos x más 2 y todo eso más 1. Bien, comencemos entonces a trabajar con el literal A. El primer paso que vamos a aplicar para graficar este tipo de funciones es que las tenemos que descomponer en funciones más sencillas, de acuerdo a los desplazamientos y a las simetrías. La primera función que vamos a obtener es la función original, es decir, aquella antes de las simetrías y los desplazamientos. Para obtenerla tenemos que hacer lo siguiente. Si eliminamos el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal y este signo menos que acompaña a la variable x que indica una simetría con respecto al eje y, nos queda la función f sub 1 de x igual a 3 elevado a la x. Bien, esta es la función original. A continuación vamos a obtener la función f sub 2, que es la función a la que ya se le han aplicado las simetrías, ya sea con el eje x o con el eje y. En nuestro caso, como el signo menos acompaña a la variable x, insisto, tenemos una simetría con el eje y. Por lo tanto, f sub 2 de x tiene que ser igual a 3 elevado a la menos x. La tercera y la última función con la que vamos a trabajar es precisamente la que me pide el ejercicio graficar, en la cual ya están aplicados tanto la simetría como los desplazamientos horizontales y verticales. Aquí tenemos que calcular dichos desplazamientos, es decir, el valor de h y el valor de k. Cuando vayan a calcular el valor de h, tienen que tener mucho cuidado, ya que es un valor que se le está restando al argumento de la función, lo que significa que originalmente la función estaba así cuando se le aplicó el desplazamiento horizontal. Era 3 elevado a la menos, y aquí teníamos x más 1, y eso menos 2. Cuando el signo menos que se encuentra acá se distribuyó, menos por más me quedó menos x y menos por más me quedó menos 1. Pero nosotros tenemos que calcular el valor de h a partir de acá. El valor de h aquí está como 1 positivo, pero como le tenemos que cambiar el signo, entonces me quedaría como 1 negativo. Si ustedes quieren calcular el valor de h a partir de aquí, lo que tienen que hacer es tomar ese valor que se encuentra junto con la variable x, pero no le vayan a cambiar el signo, porque si no estarían cometiendo un error. En el caso de k no hay ningún problema, porque en este momento es este número 2 que se le está restando a toda la función, y a ese no tenemos por qué cambiar el signo, así que siempre me quedaría como un menos 2. La primera función con la que vamos a trabajar es la función f sub 1. Vamos a iniciar obteniendo los pares ordenados que corresponden a la función original. Voy a volver a escribir esa función por acá. F sub 1 de x es igual a 3 elevado a la x. Y por lo tanto tenemos que asignarle valores a la variable independiente, a la variable x, a la cual le podemos asignar los valores usuales, es decir, el menos 2, menos 1, el número 0, el número 1 y el número 2. Y comienzo a formar los pares ordenados. En el primer par ordenado, x toma el valor de menos 2. Y para obtener el valor de y, simplemente tenemos que sustituir ese menos 2 en la función así. Lo primero es que tenemos que escribir la base 3, presionamos la tecla que sirve para elevar a un número cualquiera y ahora introducimos el valor de x, que en este momento es menos 2. Eso da como resultado un noveno o aproximadamente 0.11. De esta misma manera voy a calcular el resto de pares ordenados. Ya para finalizar, x toma el valor de 2. Al introducir en la función tenemos 3 elevado al cuadrado, da como resultado 9. Y estos son los pares ordenados que corresponden a la función original, a f sub 1. A continuación, vamos a trabajar con la función donde ya se ha aplicado la simetría, en este caso con respecto al eje y, es decir, f sub 2. La voy a volver a copiar por acá. Nos quedaría f sub 2 de x es igual a 3 elevado a la menos x. Como f sub 2 y f sub 1 son simétricas con respecto al eje y, eso significa en cuanto a las coordenadas que los valores de y, cada componente de y es el mismo, pero que a los valores de x tenemos que cambiarle el signo. Por lo tanto, los pares ordenados correspondientes a f sub 2 quedarían así. Primero, como y va a ser el mismo, simplemente voy a volver a copiar cada componente de y. 0.11, el otro es 0.33, este 1, el otro componente es el número 3, y en el caso del último es 9. Y a los componentes de x simplemente le vamos a cambiar de signo. Este que era 2 negativo va a quedar positivo, este que era 1 negativo también va a quedar positivo. El 0 es un elemento neutro, siempre lo dejamos como 0.
En el caso de este 1 positivo me quedaría como menos 1 y en el caso de este 2 que está positivo lo vamos a dejar negativo como menos 2. Y estos son los pares ordenados que corresponden a f sub 2. Bien, ya para finalizar vamos a trabajar con la función que en realidad necesitamos graficar, que es f de x. La voy a escribir acá. F de x es igual a 3 elevado a la menos x menos 1 y eso menos 2. Para obtener los pares ordenados correspondientes a f de x, lo único que tenemos que hacer es aplicar un desplazamiento de una unidad hacia la izquierda, ya que es negativo, a cada uno de los componentes de x de f sub 2, es decir, que les vamos a restar una unidad. Y aplicar un desplazamiento de 2 unidades verticalmente hacia abajo, ya que el número es negativo, a cada uno de los componentes de y de f sub 2. Bien, voy a comenzar entonces aplicando los desplazamientos horizontales. Entonces, a cada componente de x le tengo que restar 1. 2 menos 1, el resultado es 1. Luego tenemos 1 menos 1, que me va a dar 0. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 menos 1 me da menos 2. Y para finalizar, menos 2 menos 1 me da menos 3. Ahora voy a aplicar un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia abajo a cada uno de los componentes de y, quedando así. Primero tenemos 0.11 menos 2, y eso da como resultado 0.11 menos 2, menos 1.89, menos 1.89. El siguiente, a 0.33, también le restamos menos 2, 0.33 menos 2, y da como resultado menos 1.67. 1 menos 2, eso me da como resultado menos 1. 3 menos 2, eso da como resultado 1. Y por último tenemos 9 menos 2, que me da como resultado 7. Estos pares ordenados que tenemos acá son los que corresponden a la función que nosotros necesitamos graficar, a f de x. Y ahora simplemente vamos a ubicarlos en el plano cartesiano. El primer par ordenado que vamos a graficar es 1 en x menos 1.89 en y. Colocamos 1 en x y bajamos hasta donde se encuentra menos 1.89, que aproximadamente se va a ubicar por acá. El siguiente par ordenado que tenemos que graficar es 0, menos 1.67. 0 en x y bajamos hasta donde se encuentra menos 1.67. Aproximadamente se va a encontrar por aquí. El siguiente par ordenado es menos 1 en x, menos 1 en y, menos 1, menos 1, que es este puntito de acá. Siguiente, tenemos el par ordenado menos 2 en x y 1 en y, menos 2 en x y subimos hasta el número 1 en el eje y, quedándome aquí el puntito. Y ya para finalizar tenemos las coordenadas menos 3 en x y 7 en y, menos 3 en x y subimos hasta donde se encuentra el número 7, quedando el puntito justo aquí. En cuanto a la asíntota horizontal, recuerden que originalmente corresponde al eje x, es decir, que corta al eje y justo en el número 0, pero como cada uno de los valores de y ha sido desplazado 2 unidades hacia abajo, va a ocurrir exactamente lo mismo con la asíntota. Ya no va a cortar en y igual a 0, sino que 1, 2. Va a cortar justo en y igual a menos 2. Ahí vamos a tener la nueva asíntota. La voy a trazar en este momento. Esta de acá. Ahí tenemos la asíntota. Ahora simplemente tenemos que unir los puntitos que tenemos en el plano cartesiano para obtener la gráfica de la función. Bien, la voy a comenzar a trazar. Vamos a iniciar por acá, luego la acá, va a pasar por aquí, luego va a pasar por este puntito. Y esta que tenemos acá es la gráfica que corresponde a la función f de x igual a 3 elevado a la menos x menos 1 menos 2. Y hemos terminado ya con el literal a. En el caso del literal b vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento, es decir, que la función proporcionada la tenemos que descomponer en funciones más sencillas. Obtengamos en este momento la función original. Para eso tenemos que eliminar el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal y tanto la simetría con el eje y la simetría con el eje x. Entonces la función f sub 1 de x, la original, me quedaría como 2 elevado a la x. Después necesitamos obtener la función donde ya se han aplicado tanto la simetría con respecto al eje x como con respecto al eje y, quedándome entonces f sub 2 de la siguiente manera. F sub 2 de x es igual a menos 2 elevado a la menos x. Les aclaro que cuando aplicamos una simetría, tanto con el eje x como con el eje y, lo que obtenemos al final es una simetría con respecto al origen. La tercera función que vamos a graficar es precisamente la función que nos piden graficar, f de x, y a la cual le tenemos que calcular tanto los desplazamientos horizontales y verticales, el valor de h y el valor de k. Les insisto en el hecho de que si la variable x está acompañada por un signo menos, el valor de h tienen que tomarlo tal cual se encuentra acá y no hay necesidad de cambiarle el signo. Por lo tanto, en este momento h vale 2 unidades.
Y el valor de k, que es el número que se le está sumando a toda la función, en este caso es 1. Y a ese nunca tenemos que cambiarle de signo. Significa que esta es una función que ha sido desplazada 2 unidades horizontalmente hacia la derecha y una unidad verticalmente hacia arriba. Ahora vamos a iniciar obteniendo los pares ordenados que corresponden a la función original, a f sub 1. La voy a volver a escribir por acá. Tenemos f sub 1 de x, que es igual a 2 elevado a la x. Y nuevamente tenemos que asignarle valores a la variable x, los mismos con los que trabajamos siempre. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. El primer par ordenado se me forma así. El valor de x en este momento es menos 2. Y para calcular el valor de y, simplemente tengo que sustituirlo en la función, quedando de la siguiente manera. Escribimos la base, que es el número 2, presionamos la tecla para elevar a un número cualquiera y escribimos el valor de x, que en este momento es menos 2. Eso da como resultado un cuarto, que es equivalente a 0.25. De esta misma manera, vamos a trabajar todos los pares ordenados. Y ya para finalizar, x toma el valor de 2. Para obtener el valor de y, sustituimos 2 elevado al cuadrado. Eso da como resultado 4. Y tenemos los pares ordenados de la función original. Ahora vamos a trabajar con aquella función donde ya se han aplicado simetrías tanto con el eje x como con el eje y, es decir, la función f sub 2. La voy a volver a escribir por acá. Tenemos que f sub 2 de x es igual a menos 2 elevada a la menos x. Como aquí se ha aplicado una simetría tanto con el eje y como con el eje x, lo que tenemos que hacer para obtener los pares ordenados de f sub 2 es que tenemos que cambiarle de signos a ambos componentes de f sub 1, tanto a x como a y. Por lo tanto, los pares ordenados me van a quedar así. Voy a cambiar primero de signo a los componentes de x. Este que era negativo me queda positivo. Este me va a quedar como un 1 positivo. Este me va a quedar siempre como 0, ya que es un elemento neutro. Este que era positivo me va a quedar negativo. Y este que era positivo también me va a quedar negativo. Ahora tenemos que cambiarle de signos a los componentes en y de f sub 1. Este 0.25 positivo se convierte en negativo. Este 0.5 también me va a quedar negativo, ya que era positivo. Este número 1 me queda como menos 1. Este 2 va a quedar como menos 2. Y para finalizar, ese 4 va a quedar como menos 4. Ahora vamos a trabajar con la función donde ya se han aplicado tanto los desplazamientos horizontales y verticales, es decir, con f de x, la que necesitamos graficar. Voy a volver a copiarla por acá. Tenemos que f de x es igual a menos 2 elevado a la menos x más 2 y todo eso más 1. Lo que tenemos que hacer para obtener los pares ordenados que corresponden a f de x es aplicar un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha a los componentes en x de f sub 2 y de una unidad hacia arriba a los componentes en y de f sub 2, quedándome de la siguiente manera. Voy a comenzar a trabajar con los componentes en x. 2 más 2 me da 4. Luego tenemos 1 más 2, eso va a dar 3. 0 más 2 me va a quedar 2. Menos 1 más 2, el resultado va a ser 1. Y para finalizar, menos 2 más 2 me va a dar 0. Ahora vamos a aplicar un desplazamiento de una unidad verticalmente hacia arriba a los componentes de y. Simplemente sumarles 1. Menos 0.25 más 1 me da 0.75. Luego, menos 0.5 más 1, 0.5 positivo. Menos 1 más 1 da como resultado 0. Menos 2 más 1 es menos 1. Y ya para terminar, menos 4 más 1 me va a dar menos 3. Ahora que tenemos los pares ordenados correspondientes a f de x, simplemente los tenemos que ubicar en el plano cartesiano. Voy a comenzar con este, 4 en x y subimos hasta 0.75 en y. Vamos a ubicar 4 en x y vamos a subir hasta donde se encuentra 0.75, aproximadamente por acá. El siguiente par ordenado que vamos a graficar es 3 en x y 0.5 en y. Nos ubicamos en 3 en x y vamos a subir hasta donde se encuentra 0.5. Siguiente par ordenado, 2 en x, 0 en y. 2 en x, 0 en y está aquí, justo sobre el eje x. Luego tenemos 1, menos 1. Vamos a ubicar 1 en x y vamos a bajar hasta menos 1 en y, ese par ordenado. Y para terminar, graficamos el par ordenado 0, menos 3. 0 en x y bajamos hasta donde se encuentra menos 3. Les recuerdo que la asíntota horizontal corresponde al eje x, es decir, que corta al eje y justo en el número 0. Pero como cada valor de y ha sido desplazado una unidad hacia arriba, va a ocurrir exactamente lo mismo con la asíntota. Por lo tanto, ya no va a cortar en y igual a 0, sino que va a cortar en y igual a 1. Ahí vamos a trazar la nueva asíntota, quedándome de la siguiente forma. Justo ahí. Ahora simplemente tenemos que unir los puntitos que hemos trazado en el plano cartesiano para completar la gráfica. Voy a comenzar a unirlo. Vamos a comenzar a partir de acá. Aquí comienza mi gráfica, luego sigue por acá, por aquí,
sigue por acá y termina por acá, acercándose cada vez más a la asíntota, pero sin cortarla. Esa que tenemos aquí entonces corresponde a la gráfica de la función f de x igual a menos 2 elevado a la menos x más 2 y todo eso más 1. Aquí hemos terminado con el literal B y también con este video. Fue un verdadero placer. Nos vemos hasta uno próximo.